Bienvenidos a una nueva cita con el ciclismo. Bienvenidos a IBI. Recordamos Interclub Vinalopó, 9ª edición, y en esta cuarta puntuable, ahí casi considerada etapa reina de esta Interclub Vinalopó, aquí en la salida, aquí en la avenida Juan Carlos I, aquí enfrente de la cafetería Azorín de IBI, ahí sobre las 3:30 de la tarde, con un excelente tiempo, el que tenemos, por lo menos a la hora de la salida, con este sol, ahí los 13-14 grados de temperatura, dispuestos a afrontar, como decíamos, esa etapa reina con esos altos de Benifallim y de Tibi. Hay en total 68 kilómetros y de salida, recordamos dirección, vamos a explicarlo, hemos visto antes en el mapa, salida de Ibi, dirección al Barranco de la Batalla por la vía de servicio, en la parte ya un par de kilómetros antes de llegar al COI, ese giro a la derecha, dirección Benifallim. Ahí afrontamos la primera tachuela no puntuable, después dirección a Benifallim y antes de la localidad, giro a la derecha, afrontamos esos 1015 metros de altitud del alto de Benifallim, bajada a Torremanzanas, desde ahí terreno picando hacia abajo hasta Xixona y para afrontar esos rampones dirección Tibi entre el 9 y el 12%. Y desde Tibi también terreno picando hacia arriba, dirección Ibi, donde estaba situada la meta. Así que carrera corta pero intensísima. Es decir, lo que viene siendo habitual en esta Interclub Vinalopó. Hay carreras entre hora y media y 2 horas de duración. Y la verdad que muy movidas, muy movidas. Vamos a ir paso por paso lo que ha sido esta cuarta etapa. Cuando estamos viendo el paso del pelotón de estas 172 unidades, ahí con Miguel Ángel García conduciendo el grupo por Ibi, pasando el pelotón por Ibi. Hemos hecho un pequeño bucle. Y ahí comentamos cómo estaba la general. Ahí Álvaro Arenas, el corredor del Gespor Ayora Turismo, con 3 segundos de ventaja solamente sobre Roberto Martínez del Automóviles Gomis. Ya un poquito más lejos, Pedro José López a 1:07, Raúl Serna a 2 minutos, Carlos Antón a 2:14, José Manuel Díaz a 2:19, Javier Cherro a 2:22, al igual que Antonio Sabater, Antonio Domene 7 segundos más a 2:29, ahí con un pequeño grupo. Es decir, todavía tenemos una Interclub Vinalopó bastante abierta, al igual que por ejemplo aquí en la clasificación momentánea de la montaña, con Óscar Valera, con un punto sobre Álvaro Arenas y Pedro José López, y esa clara ventaja de Pedro José López en las metas volantes. Ahí tenemos al paso del pelotón por Ibi, ahí con Lluch y un hombre del Gespor, nos parece ver, ahí pasando zona de meta, Vicente Azorín. También recordamos cómo estaba la clasificación por equipos, comandada por el Automóviles Gomis y el maillot de la regularidad a manos de Pedro José López, el maillot verde. Ahí cuando continúa Víctor Lluch, y vemos ahí un cuarteto con 2 o 3 hombres de Automóviles Gomis en esta rampa que cruza Ibi de sur a norte, ahí ya en la carretera dirección Alcoy. Y ahí, pues recordando un poquito el gráfico, recordamos, etapa corta, pero intensísima. Bueno, pues ya tenemos un corte momentáneo con Pedro José López, Núñez, Milán, Verdú, José Manuel López, Miguel Ángel García, Jesús Soto e Ismail Medjahed. Se forma ahí ese corte momentáneo en esta carretera dirección Alcoy. Recordamos que tenemos que pillar la vía de servicio paralela a la autovía. Vemos esos pequeños metros, hay otras 2 unidades. Ahí se trata de Sotos y el dorsal 35 de Núñez. Sotos y Núñez que van a tomar contacto. Ahí recordando justamente por aquí, el pasado verano tenía lugar ese campeonato de España de contrarreloj, aquí en esta recta, en esta zona de vía de servicio. Ahí tenemos a Pedro José López, sin duda alguna su objetivo, esa primera meta volante de todas, que recordamos, primera meta volante en
justamente antes de dar el inicio a la bajada del barranco de la Batalla, estaba situada la primera meta volante. Hay, por cierto, ya un Pedro José López con un colchón importante de puntos en esa clasificación secundaria, y al igual que ese maillot verde de la regularidad que está aportando el corredor del ULB Sports Monforte. Hay hombres del G-Sport Ayor ahí al fondo. Control también por parte de los hombres del Automóviles Gomis. Recordamos, Roberto Martínez a solo 3 segundos del líder. Álvaro Arenas. Y recordando un poquito a la hora de elaborar este vídeo, pues recordar, ya se había celebrado la etapa de la Vila de la Volta a la Marina, de la Vila Joyosa. Recordamos esas 3 subidas a Finestrat, Orcheta Finestrat, con la victoria final al sprint. Llegaba un nutrido pelotón al sprint en la Vila y caía la victoria a manos de Javier Benítez, el hombre de Mr. Vicker, por delante de Javier Cherro del BioRacer. Ahí tercero Vicente Óscar Grau del Montblau. Cuarto, el que tenemos ahora, tenemos en pantalla, Pedro José López del ULB Sports. Quinto, Francisco Ruiz de Viking Turia. Sexto, el británico Scott Ault. Séptimo, Jacobo Candel del Bicistore Valencia. Octavo, David Hernández del Pérez Cánovas. Noveno, Pedro Luis Milán, que también lo estamos viendo en imágenes ahora. Noveno clasificado. Y cerraba ese top 10 Román Sáez del conjunto de Castalla, Dile Brocar. Ahí cuando continuamos viendo el pelotón avanzando por esta vía de servicio, con ese numerosísimo pelotón de hoy, 172 unidades. Aquí a excepción de las 2 corredoras féminas y el Máster 60, que iban a tomar la salida pasando Shishona. Ahí tomaba la salida Raquel Gisbert y Cristina Hueso. Y también lo haría más adelante, en diferido, Eliseo Boix, el corredor Máster 60 del Club Ciclista Agosto. Pero como estamos diciendo, victoria de Javier Benítez. Y eso deja una general. Comandada por Francesc Bosca. Recordamos, el corredor Máster 50 del Ginestar ULB Sport. Hay segundo de la general Andrés Gil. Tercero Germán Mortés. Cuarto Vicente Óscar Grau. Quinto Álvaro Arenas, el actual líder, que por cierto aquí lo tenemos con problemas en su bicicleta. Ahí llevado ahí a la cola del pelotón por un compañero de equipo. El líder Álvaro Arenas, decíamos, quinto clasificado en la general de la Volta a la Marina, que se celebraba al día siguiente. Pero recordamos, la Volta Marina todavía, recordamos, a expensas sobre todo de esa etapa de Parcén, en la cual pues intentaremos estar aquí desde el canal YouTube en la etapa de Parcén con nada más y nada menos que el Col de Rates y la Bixauca, el próximo 12 de marzo. Ahí tenemos Álvaro Arenas llegando a la parte trasera del pelotón, el actual líder de esta Interclub Vinalopó. Vemos con este terreno picado de la vía de servicio. Ahí lo tenemos, va a conseguir entrar sin problemas a esta cola de este numeroso pelotón, de momento compacto, en este terreno picando hacia arriba. Coronábamos un poquito lo que se puede llamar, entre comillas, el puerto de Ibi, dirección Alcoy. Ahí tenemos momento del contacto de Álvaro Arenas. Nos vamos a cabeza de carrera, a cabeza de pelotón. Ahí tenemos algunas pequeñas novedades. Tenemos un pequeño corte ahí en la parte delantera. Y recordamos, a partir de aquí, justamente donde estamos ahora, ya terreno todo picando hacia abajo. Solamente el paso anterior al acceso del túnel, que llaneaba un poco. Recordamos, ahí estaba situada la primera de las metas volantes. Ahí, como decíamos, vemos la autovía que queda aquí a nuestra derecha. Ya terreno de bajada. Aquí por delante nuestro ese dorsal 234 de Jorge Gil.
nos parece ver el 12 de Ángel Escobar. Aquí por delante nuestro el dorsal 29 de Pablo del Río. Y nos vamos a ese pequeño corte que se ha formado ahí con unos 100 metros sobre pelotón. Ahí marcamos más o menos la situación en el gráfico. Este grupito de 7 unidades: David Hernández, Daniel Crespo, Enrique Vilches, Alejandro Peña, Antonio Tárraga, Ángel Jiménez y David Fajardo. En este terreno picando hacia abajo. Aquí aproximadamente a 1 kilómetro de la meta volante. Hemos adelantado un poquito la secuencia. Tenemos ahora ahí llevando el ritmo David Hernández, el corredor del ULB Sports. Ahí sabiendo que lleva a su compañero de equipo Daniel Crespo. Y vemos el pelotón, cómo se ha enfilado ahí en esa bajada. Ahí acercándonos Enrique Vilches. Nos parece ver en efecto Enrique Vilches. Y el pelotón, hemos visto ahí Pedro José López, que no sabemos si le va a dar tiempo a llegar a este grupo de cara a ese paso puntuable de la meta volante. Este es el terreno llano que mencionábamos antes de afrontar esa bajada del barranco de la batalla. Ahí tenemos meta volante, Daniel Crespo, David Fajardo y Ángel Jiménez. Ahí cerrando a ese tercer puesto el corredor del Govic. Y damos paso a esa rápida bajada de aproximadamente 2 kilómetros hasta el cruce. Hasta el cruce de la carretera de Benifallim. Se mantiene ahí ese grupito de 7. Aquí bajando por los 70 kilómetros por hora. Ahí con este excelente piso, lo que era el anterior nacional. En excelentes condiciones. Ahí dos corredores, Francisco Parejo y David Lucas. En efecto, David Lucas, el corredor del ULB Natural, y juntamente con Parejo. Ahí hemos marcado también a... si va a hacer acto de aparición. Ahí lo hace Pedro José López. Ahí nos tiene acostumbrados, cada vez que la carretera toma ese sentido descendente, siempre aparece Pedro José López. Y ya prácticamente ya estamos ya en el cruce de la carretera de Benifallim. Giro a la derecha de 90 grados en bajada. Y como tenemos el pelotón prácticamente detrás nuestro, nos hacemos a un lado. Ahí llega el dorsal 240 de Óscar Perales. Y a partir de aquí, ahí vemos el pelotón, todavía esas 170, 160 unidades. Y a partir de aquí, esa primera tachuela no puntuable, camino de Benifallim. Ahí recordamos que aquí tenemos algo más de 1,5 kilómetros de subida. Ahora, como vemos, el terreno picando hacia arriba. Aquí a rueda de Juan Carlos Botella, el corredor Máster 50 del ULB de Monforte. Ahí a su izquierda Antonio Vázquez. Ahí también corredores del ciclo Sabater como Fernando Moya, ahí con ese dorsal 17 y este dorsal 173 correspondiente a Álvaro López del Guijarro Tot Sport. Aquí en esta cola de pelotón José Antonio López de la Peña Ciclista Jumilla. Y también el dorsal 229 Vicente Marco de Puzol. Ahí de momento pues haciendo la goma el pelotón que se va estirando. Repetimos esta pequeña tachuela que podemos ver en el gráfico, no puntuable. Es la que comunica con la población de Benifallim. Ahí cerrando ahora Daniel Poveda del Yurbay Calmansa. Ahí también delante nuestro Eloy Palomar del Jiménez Ganga.
Bueno, y ahí cuando vemos un poquito el calendario, recordamos, próxima semana 25 de febrero en la Font del Job, repetimos, Font del Job, no en Monforte, digamos ciudad, sino en la Font del Job, en la carretera de Aspe a la autovía. Tenemos esa siguiente puntuable. Pues saltamos al 4 de marzo en Elda. Después tenemos ahí un fin de semana que no hay Interclub Vinalopó. Ahí pasaríamos al 18 de marzo en Agost. Y cerraríamos esta Interclub Vinalopó con la prueba de Novelda, 25 de marzo. Recordamos en ese final en el Castillo de la Mora. Todavía nos queda mucha Interclub. Recordamos que prácticamente aquí, al finalizar esta prueba de IBI, pues podemos decir que estamos ya en el Ecuador. Así que estamos a un mes de finalizar esta Interclub. Y al igual que el calendario de la Volta a la Marina, para finalizar las pruebas evolutivas sociales, recordamos en la Volta a la Marina, ahí quedan pendientes las etapas de Parcén y Pedreguer. Recordamos, próxima puntuable la prueba de Parcén. Y repetimos, vamos a intentar estar allí con nuestras cámaras de YouTube. Y cerrará Pedreguer el 26 de marzo. Ahí adelantamos secuencia. Vamos con este tramo de repechos, camino de Benifallim. Ahí con los hombres del ULB Sport Monforte, con el propio líder. También Roberto Martínez, los primeros de la general, muy atento, José Manuel Díaz, recordamos, vigente ganador de la Interclub Vinalopó en el año 2016. Y ahí tenemos ese terreno de repechos, camino de la población de Benifallim, donde en ese giro a la derecha vamos a dar iniciada la subida. Vemos el pelotón, cómo se va estirando, va perdiendo unidades poco a poco. Ahí con Sergio Verdú por la derecha. Ahí tenemos a Fajardo, ahí por la parte izquierda. Aquí nuevo intento. Aquí encabezando el pelotón este hombre del Corio Car. Vemos cómo va el pelotón, Ahí incluso a pesar de este ritmo, vemos el pelotón como va perdiendo unidades. Ahí se van haciendo grupos por la parte trasera. Y ahí el del hombre que decíamos, Ricardo Monar, junto con Antonio Doménez, con unos metros aproximadamente a poquito menos de 2 kilómetros de iniciar la subida del puerto de Benifallim. Bueno, recordamos, vamos a ofrecer el puerto de Benifallim íntegramente sin cortes, el puerto de Benifallim. Ahí para que nos hagamos una idea del tiempo de subida del pelotón. Ahí tenemos Benifallim. Ahí Benifallim situado a 734 metros sobre el nivel del mar. Y recordamos con una población de unos 130 habitantes. Benifallim, esa pequeñita localidad, en este hermoso paraje que tenemos aquí a faldas de la sierra de Rontonar, es decir, la parte occidental de la sierra de la Aitana, del macizo de la Aitana, esa parte occidental. Y recordamos, una población actual de unos 130 habitantes, y allá por el año 1900, es decir, hace un siglo, que vivían aquí nada más y nada menos que casi 600 personas, los que vivían aquí en este núcleo urbano de Benifallim. Y atención, cronómetro a cero. Recordamos, aquí pues habría que restarle esos 15 segundos de ventaja del dúo de cabeza sobre pelotón. Hemos puesto justamente el cronómetro en el cruce. Y recordamos, vamos a ofrecer íntegramente esta subida, lo que nos ha dado, digamos, hemos pensado que iba a estar aquí la batalla, así que nos quedamos aquí tirando de zoom con el dúo de cabeza, con Antonio Domene y Monar.
Y ahí vemos un nombre intercalado. Ahí nos ha aparecido Lluch, Víctor Lluch y el pelotón. Ahí con estas rampas ya del 7-8%. Y recordamos, dos fases de aquí del Alto de Benifallim, esta zona estrecha. Y la parte final, ya una carretera más amplia, que es la que va a dar a Torremanzanas. Ahí tenemos a Víctor Lluch, el actual líder, con ese maillot de líder de la montaña, Óscar Valera. Lo hemos visto ahí en esas primeras unidades del pelotón. Ahí viendo las casas de Benifallim. Ahí al fondo. Ahí tenemos a Lluch, que aparece ahí ahora en pantalla. Ahí con Fajardo, Álvaro Arenas, el mencionado Óscar Valera. Ahí continúa Monar. Y el pelotón ahí a tiro de piedra del dúo de cabeza en estas primeras rampas. Recordamos en la pasada edición, el año 2016, recordamos aquí vencía, o con otro recorrido lógicamente, aquí vencía David Gort, el hombre del Gespor Ayora Automóviles Gómez. Ahí segundo sería Juan Manuel Camacho del PC Componentes. Tercero haría Juan Carlos Fernández del Orquín. Ahí cuarto Javier Chacón del Pérez Cánovas. Quinto Antonio Ramírez del Engove. Pues sexto Lars Vandenberg del Willersborg. Séptimo Fredrik Ibars. Octavo Jorge Mirambel. Ahí noveno Juan Carlos Botella. Y décimo Germán Mortés. Recordamos, en la etapa celebrada el año pasado, en esa octava Interclub Vinalopó en Ibi. Ahí recordamos que la montaña ahí caería a manos de Mario García. Ahí el año pasado en filas del PC Componentes, por delante de José Manuel Díaz y Héctor Pons. En la meta volantes el año pasado a manos de Juan Carlos Fernández, por delante de Pedro José López y Jorge Mirambel. Y ahí como primer alicantino Jorge Mirambel, el corredor de Monforte, en las filas del Gespor Terra y Mar. Ahí tenemos, se va acercando el grupo poco a poco. Ahí nos parece que sigue Lluch ahí detrás, nos parece ver ahí a la distancia. Vamos a ver, porque creo que son los hombres del Automóviles Gómez. Ahí con Roberto Martínez a su rueda. Recordamos, Roberto Martínez a solo 3 segundos de Álvaro Arenas. Ahí vamos avanzando, metro a metro. Vemos cómo se va echando el grupo encima del dúo de cabeza. Qué bonita subida. Ahí vemos los olivos, los olivos y almendros de algún pino con la nieve. Ahí con esas ramas rotas. Con la abundante nevada de hace 3 semanas. Vamos a ver qué nos parece Pla. Ahí nos parece el corredor del Bioracer. Vamos a ver de quién se puede tratar. Ahí tenemos Roberto Martínez, Roberto Martínez. A su rueda Ismail Medjahed. Ahí también vemos a Daniel Crespo. Ahí tenemos Roberto Martínez, mirando hacia atrás, buscando con la vista, supongo, a Álvaro Arenas. Ahí recordamos que estamos en una prueba con doble batalla por la general, que es lo que está pasando ahora. Ahí está, en este tramo más duro de este Alto de Benifallim. Ahí tenemos Roberto Martínez, Ismail Medjahed, Daniel Crespo. Vamos a ver el otro corredor. ¿De quién se trata? Del ULB Sport. Ahí vemos corte. Vemos un pequeño corte. Ahí se queda Fajardo. Fredrik Ibars cerrando un grupo y Fajardo abriendo el otro. Ahí tenemos a Ibars, Fajardo. Ahí Daniel Crespo tensando la cuerda con Roberto Martínez a su rueda. 5 minutos de subida. Continúa Roberto Martínez, Ismail Medjahed, José Manuel Díaz.
Ahí vemos ahí tirando de zoom. Vemos el pelotón, cómo se empieza a romper el pelotón. Ahí ya sufriendo. Ahí continúa el terceto. Daniel Crespo conduciendo. Y atención porque hay un pequeño corte. Ahí se queda con unos metros Óscar Valera, un poquito cortado. Ahí el hombre del Govic que no llegamos a identificar. Sabater a rueda de Álvaro Arenas. Ahí el corredor junior Sergio Blasco. Ahora llevando a Sabater a su rueda. Y el propio líder que pierde unos pocos metros. Consigue tomar contacto Óscar Valera. Y continúa ese fortísimo ritmo de Daniel Crespo. Ya tenemos el líder, atención porque el líder se queda cortado. Se queda cortado el líder. Recordamos que el siguiente de los grupos vemos a Ibars comandando el segundo de los grupos. Y este es el primer grupo momentáneo, con José Manuel Díaz, David Hernández, Daniel Crespo, Roberto Martínez, Óscar Valera, Sergio Blasco, que lo acabamos de ver pasar, José Luis Chincoa. A ver si podemos prolongar los rótulos. José Luis Chincoa, Ismail Medjahed, Luis Mendoza. Y decíamos el corredor del BioRacer, Vicent Pla. Y ahí tenemos a Sotos y Sabater. Ahora intercalado entre los dos grupos. Y atención porque el líder se nos queda detrás nuestro. Problemas para Álvaro Arenas, que se queda cortado. Pues lógicamente aquí hay que buscar el ritmo. Estamos ya a unos 2 kilómetros todavía. 2 kilómetros, algo más de 2 kilómetros para coronar. Ahí vemos al líder, Ibars, Fajardo. Vamos a ver. Nos parece ver el dorsal 209 no. Vamos a ver ahí cerrando, si podemos ver. Ahí cerrando el dorsal 139 de José Antonio Agulló del BioRacer. El 245 de Joan Pascual. Y aquí delante nuestro Raúl Serna, el hombre del Encacón. Ahí vemos la cabeza de carrera allí al fondo. Ya pierde unos 25-30 segundos el grupo del líder. Aquí delante nuestro Carlos Antón. Ahí tenemos al líder. Ahí por delante el grupito de... A ver si lo podemos identificar, el grupito de Sabater. Vamos a ver problemas con Álvaro Arenas. Cabeza de carrera cortado en 3 grupos. Ahí tenemos a Carlos Antón. Ahí a rueda del actual líder. Ahí aparece Raúl Serna. Ahí también aparece el junior, actual líder joven, Lorenzo Pardo. Ahí Joan Pascual. Ahí por delante suyo Raúl Serna. Ahí Lorenzo Pardo, que pega ese pequeño arreón, buscando el siguiente grupo. Ahí lo tenemos, ahí al fondo. Pero eso no es la cabeza de carrera. Cambiamos al tramo más ancho, la parte final de este alto de Benifallim, con este doble carril. Ahí tirando ahora Raúl Serna. Así que perdiendo unos metros el actual líder. Nos vamos hacia adelante. Llegamos al grupo, recordamos, de Lorenzo Pardo. Ahí rodando junto con él Carlos Antón. Seguimos a menos de kilómetro y medio de coronar. Vamos a ver aquí dorsal 139, correspondiente a José Antonio Agulló del BioRacer. Grupo perseguidor. Grupo perseguidor. Antonio Sabater, Núñez, Soto, Fajardo, Ibars,
Antonio García, Juan García, Vicente Martí y Vicente Marco. Recordamos el grupo de cabeza, unos 20 segundos delante. Vamos a ver, cuando ya llevamos 10 minutos de subida. Ahí tenemos cabeza de carrera. Atención, cabeza de carrera. Ya con casi 40 segundos sobre Álvaro Arenas. Casi 40 segundos. Tenemos la composición. José Manuel Díaz, David Hernández, Daniel Crespo, Roberto Martínez, Valera, Blasco, Chincoa, Medjahed, Mendoza y Pla. Un kilómetro para coronar. Emocionantísima esta subida, ¿eh? No nos ha defraudado esta subida de Benifallim y todo lo que queda todavía. Magnífica la subida. Ahí conduciendo ahora Medjahed. Y ahí cerrando Vicent Pla. Y recordamos aquí Óscar Valera. Recordamos solo un punto sobre Álvaro Arenas. Estamos a poquito de coronar. Hay oportunidad para Óscar Valera de ampliar la ventaja. Y aquí ya el tercer y cuarto clasificado de la montaña, que no están, como son Pedro José López y José María Rico, que no están en el grupo. Sí que está Roberto Martínez, que cuenta con 3 puntos. Así que oportunidad de oro para Óscar Valera de ampliar la ventaja en la clasificación de la montaña. Vamos a ver qué es lo que pasa por el alto de Benifallim. 1015 metros de altitud, similar al puerto de Tudons. La altitud prácticamente casi la misma, justamente aquí del puerto de Tudons, la misma altitud. Ahí tenemos, a poquito de coronar. Ahí los jueces, silbato de los jueces. Y ahí tenemos a Óscar Valera, que no quiere perder oportunidad de conseguir esos puntitos. Y ahí lo hace. Por delante de David Hernández, José Manuel Díaz y Daniel Crespo. 13 minutos. 13 minutos justos, prácticamente, podemos decir. Así que tomen nota. 13 minutos justos la subida del puerto de Benifallim, desde el cruce hasta el alto. Adelantamos secuencia, seguimos con el grupo. Nos hemos comido la bajada porque no ha habido cambios sustanciales en la composición. Sí, por detrás, pues recordamos, se formaba un grupo perseguidor a 35 segundos de este grupo de cabeza. Situación de carrera, camino de Xixona. Ahí tenemos en estos resaltos, hay un bidón por el suelo. Y repetimos la composición: Sabater, Núñez, Sotos, Fajardo. Ahí vemos situación de carrera, vemos todo ese terreno hasta Xixona con repechos, porque antes de llegar al cruce de la Carrasqueta todavía tenemos algún repecho que otro. Pero recordamos, un terreno de mover, desarrollo, curva contra curva. Ahí vemos la cabeza de carrera. Vamos a ver, estamos en el grupo perseguidor. Habíamos dicho cabeza de carrera, era grupo perseguidor. Y ahí tenemos estas curvas de 180 grados con repechos. Y bonita la persecución que estamos teniendo. Aquí tenemos este primer grupo perseguidor. Primer grupo perseguidor, que antes nos habíamos confundido. No era la cabeza de carrera. Ahí con Antonio Sabater, Núñez, Sotos, Fajardo, Ibars, Antonio García, Juan García, Vicente Martí y Vicente Marco. Y vemos la cabeza allí al fondo. Este terreno que pica un poquito hacia arriba. Ahí tenemos de momento la situación de carrera, la composición de la cabeza de carrera y este grupo perseguidor. Ahí tenemos a Sabater, ahí moviendo todo el desarrollo. Ahí tenemos ese dosal 205 de Martí, ahí cerrando el grupo. Y está costando, está costando, pero metro a metro el grupo perseguidor acercándose. El grupo perseguidor acercándose a la cabeza. Y
en estos momentos vemos curva a la izquierda. Ya van a tomar contacto este grupo perseguidor. Atentos porque ahora van a ser unos 17 corredores, 17 corredores la composición. Ahí tenemos 9 de un grupo y, si no nos equivocamos, 10 de otro, 19 corredores. En estos momentos fusión a poquito, atención que no hemos hablado de la meta volante, segunda de las metas volantes. Muy cerquita. Y aproximadamente ahí algo más de 1 kilómetro. Kilómetro y medio de la segunda de las metas volantes. Conduciendo Medjahed. Con mucho interés Daniel Crespo. Hay sabedores de lo que está pasando, sabiendo que el líder está perdiendo esos 35-40 segundos. Hay el gran beneficiado Roberto Martínez. Roberto Martínez, el corredor del Automóviles Gómez. Bicisport Poli. Tenemos el grupo de 19 unidades en este terreno de bajada. Todavía nos queda terreno, hasta Shishona. Y afrontar ese puerto de Tibi. Ahí vemos los cuatro, el nombre de los 4 componentes del ULB Sport, que están aquí en el tirando del grupo. Díaz, Hernández Crespo y Juan García. Ahí nos parece Juan García, que está tirando ahora en esta zona de bajada. Ahí rapidísimo el ritmo, Ya tenemos kilómetro 40 de carrera. Kilómetro 40. Y recordemos esta etapa, con un desnivel acumulado total de 1150 metros de desnivel acumulado en estos 68 kilómetros. Nuevo repecho. Ahí tenemos a Juan García. O David Hernández, José Manuel Díaz, los 4 componentes. Roberto Martínez, Medjahed, Crespo. Ahí también lo hace el corredor junior, Sergio Blasco. Ahí Ibars, Fajardo. Ahí también tenemos a Núñez. Y cerrando ese dorsal 205 de Vicente Martí, del Viking Turia. Ahí continuamos, en este terreno sinuoso entre Torremanzanas y Shishona. El líder, ahí porra de vuelta. 35-40 segundos perdidos. Y nosotros se nos estaba informando que por detrás el grupo del líder de Álvaro Arenas era de alrededor de unas 20 unidades en persecución de esta cabeza de carrera. Ahí tenemos la composición de esta cabeza de carrera. Y ahí lo tenemos, a 1 kilómetro de la meta volante. Y el cielo que se empieza a cubrir. Recordamos que hemos iniciado la carrera con un sol brillante. La verdad que no mucho frío, pero como vemos, el cielo que se está cubriendo. Y hay que llegar allí al fondo. Allí al fondo. Y hasta los 750 metros del alto de Tibi. Ahí cuando hemos visto las clasificaciones secundarias, cómo estaba la general antes de esta prueba de IBI. Recordamos que hay que sumarle los puntos en caso de finalizar. Ahí tenemos a Óscar Valera y esa amplia ventaja de Pedro José López, que no ve peligrar su maillot de líder de las metas volantes. Por lo menos en este grupo no hay nadie. Y recordamos que cuenta con una importante ventaja en puntos el corredor del ULB Sport Monforti. Ahí tenemos meta volante, allí al fondo. Ahí los hombres del ULB, que están más pendientes de tirar. Ahí Fajardo. Atención porque ahí Daniel Crespo se lleva los 3 puntos. 2 David Fajardo, 1 David Hernández. Lo hemos repetido. Ahí tenemos a Daniel Crespo y David Fajardo, Buenísima la prueba que están haciendo ahí los 2 corredores de Col de Pedal, como son Ibars y Fajardo. Bueno, atención, porque hemos adelantado la secuencia. Hemos puesto en esta curva el cronómetro a 0.
que es el primero de los repechos. Vamos a ver. Nos vamos a asomar, como dice uno, al precipicio. Ahí entre comillas. Vamos a ver dónde viene el grupo trasero. Y atención. Ahí tenemos el grupo del líder, de Álvaro Arenas. Ahí tenemos el grupo del líder Álvaro Arenas. Y el segundero que va corriendo. 7, 28. Unos 35 segundos. 35 segundos. El grupo del líder. 35 segundos. Ahí cuando vemos la composición. Ahí tenemos la composición del grupo perseguidor. Con Pedro José López, Antonio Ejido de Ciclo Sabater, Arenas, el propio líder, con López del Gespor Ayora, Miguel Ángel García del Automóviles Gómez, Segura y Serna del Encacón, Miñán de Agost, Martínez y Sánchez del Express Car, José María Rico y Ricardo Rodríguez del Dile Brocar, Agulló, Cherro y Martos del Biorracer, Ortuño del Govic, Quiles del Masterbike, el Junior Víctor García del Jiménez Ganga, David Espejo y Samuel Martínez del Gespor Valencia, Luch del Bayrun, Jorge Gil del Volata, al igual que José López, Chacón del Trial, Kniconfor, Óscar Perales, Miravalles, ahí cerrando el grupo, Joan Pascual. Ahí tenemos el grupo a 35 segundos de la cabeza de carrera. Ahí de momento manteniendo el liderato. Bueno, perdón, manteniendo el liderato Ricardo Martínez de manera virtual. Con esos 35 segundos, recordamos que solo está a 3 segundos de Álvaro Arenas. A 3 segundos de Álvaro Arenas. Y ahí lo tenemos, intentando que no se le vaya. Que no se le vaya el grupo de delante. Ahí poniendo todo el interés, vaciándose Álvaro Arenas. Ahí tenemos a Álvaro Arenas, recordamos ahí por detrás suyo, ahí David Espejo y Samuel Martínez. Ahí los dos corredores sub-23 que estaban en este grupo. Los dos hombres del Gespor Valencia. Pues ahí, manteniéndose las diferencias, En este terreno también picando un poquito hacia arriba antes de afrontar esa bajada hasta Xixona. Ahí el punto más bajo, recordamos ese puente por encima del río del Cosco, que prácticamente coincidía con el punto más bajo de estos 68 kilómetros, Ahí ese paso por la parte más baja de Xixona, de la localidad de Xixona, ese puente por encima del río del Cosco. Y a partir de ahí, ese paredón del puerto de Tibi. Continúa el líder tirando. Atención porque se queda del grupo delantero. Ahí se nos había descolgado un compañero de equipo, lógicamente. Ahí sabedor de las distancias. Ahí tenemos afrontando la bajada. Afrontando esa bajada dirección Xixona. Ahí cerrando. Recordamos esto. Es el grupo perseguidor, el grupo del líder. Y ahí lo que mencionábamos, llegamos al punto más bajo. Y atención porque a partir de aquí, de este puente sobre el río del Cosco, ya la carretera hasta esos 750, casi 750 metros del Alto de Tibi, es decir, 300 metros de desnivel desde aquí hasta la cima. Volvemos a detallar ahí el grupo perseguidor.
Ahí tenemos en calles de Shishona. Ahí tenemos el propio líder, arrancando de la parte delantera, Ahí Álvaro Arenas. Vamos, que tenía ahí la cabeza de carrera, o por lo menos la parte trasera. Ahí lo tenemos, Y Álvaro Arenas esforzándose, vaciándose para entrar en ese grupo. Ahí vemos, ahí cerrando el junior Víctor García. Ahí tenemos a Víctor García. Ahí por delante suyo Miguel Ángel García. Ahí tenemos a Víctor. Ahí por delante suyo David López. Ahí tenemos a David López. Delante de David López a David Martos. Y tenemos... también ahí. Vemos cómo se estira, pero no llega el grupo a tomar contacto, porque por un momento parecía que sí que podían tomar contacto los dos grupos, pero vemos que estas rampas están haciendo daño. Ese cambio de ritmo desde prácticamente la cima de Benifallim hasta aquí, y ese cambio de ritmo constante que hemos tenido en todos estos repechos. Y esta subida, se está haciendo duro. Y pasamos a Víctor García, el corredor junior del Jiménez Ganga. Avanzamos con el grupo perseguidor. Y lo que decíamos, se queda esto un poquito cortado. Ahí hoy conduciendo el grupo Raúl Serna. Adelantamos secuencia. Seguimos avanzando. Recordamos a Álvaro Arenas, que había saltado ya hace poco del grupo perseguidor, y como vemos al fondo tomando contacto, ahí tenemos el 237 de Joaquín Chacón, y también con problemas el 141 de Cherro, Ahí Cherro que se queda un poquito cortado. Ahí nos ha parecido también que había saltado desde atrás juntamente con Arenas. Ahí Arenas ahora viajando en el seno del grupo, ahí por delante de Fajardo. Y estas rampas, aquí entre el 8 y el 10%. Y dejamos el casco urbano de Shishona con el día nublado, tapado, que parecía que incluso podía llover. Ahí tenemos a Álvaro Arenas, por delante suyo el corredor junior Sergio Blasco. A su lado Jesús Sotos y el líder de la montaña, Óscar Valera. Y siguen los hombres del ULB a su ritmo. Siguen los hombres del ULB Sport Monforte. Ahí nos parece Daniel Crespo. Pasamos rotonda. Y ahí tenemos cartel Tibi. Bueno. Y la Peña Millor tapadita de nubes, Ahí la Peña Millor. Vemos cómo se ha cubierto el día, En un momento ahí soplando un poquito el viento de levante. Y vemos tapada la Peña Millor, que es la que separa Shishona de Tibi. Ya tenemos cabeza de carrera. Ahí nueva composición. Y como decíamos, los hombres del ULB a la suya, con Roberto Martínez a rueda, aguantando muy bien el segundo clasificado de la general, luciéndose mayor rojo de primer alicantino. Tiramos zoom hacia atrás, vemos cómo se mantienen las diferencias, ahí esos 25-30 segundos de diferencia entre los dos grupos. Daniel Crespo que insiste. Y afrontamos el rampón. Este largo tramo, rondando en algunos momentos el 12%, entre el 9, 8, 9 y 12%. Es el porcentaje de esta subida. Ahí continúa Daniel Crespo. Ahí vemos a vista de pájaro este tramo, como decíamos, tramo durísimo. Tramo durísimo que separa las poblaciones de Shishona de Tibi. Eso sí, carretera amplia, buen piso. Y atención, porque tenemos novedades aquí en cabeza de carrera. Ahí tenemos con problemas el actual líder, Álvaro Arenas. De nuevo se queda cortado Álvaro Arenas. Ahí perdiendo unos metros. Se queda ahí intercalado entre los dos grupos. Emoción de esta etapa reina en Ibi.
Ahí aguantando muy bien Sergio Blasco, el corredor junior del Jiménez Ganga. Tenemos el líder, ahí ya perdiendo ahí 50 metros. Y se queda intercalado entre los dos grupos. Recordamos, ahí Álvaro Arenas y Roberto Martínez, que merced a esa etapa, recordamos, la etapa de San Vicente con la victoria de Huidobro. Ahí habían conseguido esa ventaja, de casi 2 minutos, los dos corredores, Álvaro Arenas y Roberto Martínez. Pero recordamos, estamos aquí jugándonos esta general de la Interclub Vinalopó. Y también tienen que decir mucho los corredores que estaban situados en la general a 2 minutos. Y de momento el gran beneficiado de seguir así va a ser Roberto Martínez. Vamos a ver si toma contacto pronto el grupo perseguidor con Álvaro Arenas, que le pueden servir de ayuda. Recordamos, después de coronar el puerto de Tibi, tenemos esa rapidísima bajada, aunque ahí no se va a ganar casi nada de tiempo. Rapidísima bajada dirección Tibi. Y ya sabemos cómo funciona esto. En bajadas muy rápidas, pues se ganan muy pocos segundos. Así que nos dejamos al líder Álvaro Arenas. Nos vamos a coronar este alto de Tibi. Ahí vemos a vista de pájaro, cómo se ve justamente donde se corona. Ahí con problemas hay dos corredores. Y de nuevo la composición, esta vez sin Álvaro Arenas. Y bueno, ¿qué etapa están haciendo los ULB Sport Monforte? Etapón, casi pensando en las dos cosas, porque recordamos, aquí en juego general y victoria de etapa. General y victoria de etapa en esta evolutiva, que ya lo hemos explicado muchas veces. Digo, con estas participaciones, recordamos, lógicamente, esos desequilibrios entre equipos y otros. Y lógicamente, pues la participación, este tipo challenge por tiempos. Ya tenemos José Manuel Díaz, Medjahed, Óscar Valera, Roberto Martínez por la derecha, Sergio Blasco detrás suyo, Crespo, ahí con problemas. Ahora un hombre del ULB Sport. No alcanzamos a ver de quién se trata. Ahí cerrando el grupo ahora Pla, el corredor del BioRacer. Y atención ahí, Sergio Blasco. Ahí tenemos paso de montaña. Ahí tenemos, con qué facilidad, el junior del Jiménez Ganga Primoti, Sergio Blasco, que corona en primera posición. Segundo Óscar Valera, tercero Chincoa, cuarto José Manuel Díaz. Y como decíamos, después de coronar tenemos ahí un tramo de llano. Ahí tenemos la Peña Millor, cubierta de nubes, aunque en el plano a vista de pájaro tenemos un día más despejado. Y este tramo llano que corona este alto de Tibi. Ahí cerrando Fajardo el grupo. Ya justamente desde que aquí arriba vemos al fondo, allá unos 4 kilómetros, 3-4 kilómetros, la población de Tibi, allí al fondo. Y ahora a partir de aquí, justamente aquí donde nos encontramos, empieza el tramo más rápido de la bajada. Ahí cerrando el grupo, por lo menos lo que nos queda de él, el dorsal 178, si no me equivoco, que corresponde en efecto a Antonio García del Bicicosta. Ahí tenemos a Antonio García. Y ahí lo tenemos, entrando en esta zona rápida de bajada. Ahí vamos a poner de nuevo los datos del GPS. Y ahí tenemos la velocidad, ahí rodando por encima de los 60 kilómetros por hora. Y como es el gráfico desde aquí hasta la población de Tibi.
Hay bajada rapidísima. Ahí lo vemos, nos vamos casi a los 80, Nos vamos a los 80 kilómetros por hora casi. Ahí continúan los hombres del ULB Sport Monforte, Roberto Martínez. Ahí sabedor de que el líder se ha quedado cortado. Estoy rodando con relativa tranquilidad. Fajardo, Ibars y Antonio García. Y ya tenemos a Tibi a la vista. Ya tenemos a Tibi ahí a la vista. Y aunque la imagen no se aprecia, vemos la velocidad, Ya 80 kilómetros por hora. Ahí con la bonita población de Tibi. Y vemos el parque del Maimó, Ahí tenemos el pico del Maimó también tapado por las nubes, Cubierto. Y bonita estampa la que tenemos aquí con los almendros en flor. Lo que es característico de este mes de febrero. Esta primavera casi anticipada que se suele tener aquí en el sureste. Ahí tenemos rápida bajada, Hay que afrontar todo este curveo. Ahora curva de 180 grados a la derecha. Roberto Martínez. Y se nos informaba por radio vuelta. Atención, el líder aquí perdía unos 45-50 segundos. 45-50 segundos. El grupo del líder, el grupo perseguidor, acercándose la cabeza de carrera rápidamente al núcleo de Tibi. Ahí vemos a Roberto Martínez, inconfundible, ese maillot rojo de primer alicantino. De momento líder virtual. Tiramos con la cámara, vemos los dos. Hay un corredor descolgado y todavía no aparece el grupo de cabeza. Aquí la ventaja cerquita del minuto, pasando el minuto. Y ahí tenemos primera rampa de entrada a Tibi. Recordamos que hay que ir a la parte baja de la población para girar a la derecha, dirección Ibi. Ahí Fajardo, que intenta no quedarse cortado. Ahí pasando por el centro de la población de Tibi. Ahí se estira el grupo. Y sabedores de que esto no puede parar. Ahí aguanta muy bien Fajardo, Ahí está aguantando muy bien Fajardo. Recordamos el tramo final de carrera, que lo podemos ver en el gráfico, Hasta llegar a Tibi. Hay subida constante. Ahí tenemos la población desde el otro lado, Ahí tenemos a Tibi desde el otro lado. Y aquí con nuestro piloto Emilio Cuadrado. Desde aquí le enviamos un saludo a Emilio Cuadrado. Hoy, pues lógicamente, pues con una moto tener cobertura de todo lo que está pasando, pues difícil, pero por lo menos lo intentamos. Aquí con esta labor, digamos, altruista. Un placer estar aquí, ahí junto con el ex profesional Emilio Cuadrado. Y atención, de nuevo la carretera que se vuelve a empinar hacia arriba, dirección Ibi. Y nosotros, pues sabedores de... Vamos a ver lo que está pasando por detrás. Y ahí tenemos, el interés que está poniendo Roberto Martínez, Ahí sabedor que de momento líder virtual. Ahí el corredor que se descolgaba, que habíamos visto antes en el plano, Juan García, el hombre del ULB Sport. Mantenemos el plano. Y por lo que se nos cantaba por radio vuelta, ahí hemos puesto 1 minuto 10, 1 minuto 15 aproximadamente. Y ahí tenemos grupo perseguidor con el propio Arenas, compañeros de equipo, Lluch a rueda de Álvaro Arenas. Justamente aquí donde nos encontramos a 1 minuto 15 segundos. 1 minuto 15 segundos. De momento, ventaja suficiente para Roberto Martínez, Ahí recordamos que estamos en el kilómetro 56. Estamos a 12 kilómetros para meta. 12 kilómetros. Ahí nos parece David Espejo el que está comandando el grupo, el corredor sub-23 del G-Sport Valencia.
Ahí se nos queda un poquito cortado. A ver quién se trata. El 211 se nos queda cortado, de Víctor García. Ahí tenemos el grupo perseguidor. Ahí cerrando dorsal 24 de Ejido. Ahí rodando, por ejemplo, Cherro, Rico. Vemos también el 221 de Espejo. Nos ha parecido ver. Ahora comandando Sergio Núñez, compañero de equipo de Álvaro Arenas, intentando que no se vaya mucho la diferencia. Ahí vemos a Segura, hombres del Encacón. Ahí vemos la composición. Ahí, según nuestras notas, se trata de 28 unidades, el grupo perseguidor, 28 unidades. Y atención porque puede dar un vuelco la general. De momento ahí se mantiene ese minuto 15 con cabeza de carrera. Estas bonitas imágenes, eso, ¿no? Se nos ha cubierto el día. Y atención, vamos a cámara rápida, que lo solemos hacer, buscando la cabeza de carrera ese minuto 15, minuto 20. Ha intercalado, como habíamos visto antes, Juan García a mitad de camino entre la cabeza de carrera y el grupo perseguidor. Ahí seguimos avanzando. Ahí avanzamos unos metros, que aquí con la montura de Emilio Cuadrado. Y llegamos a Jesús Sotos. Jesús Sotos, que también había perdido contacto. Seguimos avanzando. Y aproximadamente un minuto 20. La cabeza de carrera, sufriendo Antonio Sabater. Ahí sufriendo Antonio Sabater. Con este terreno, que va picando hacia arriba en busca de la localidad de Ibi. 10 kilómetros meta, lo vamos marcando. 10 kilómetros para meta. Continúa Roberto Martínez, Sergio Blasco, José Manuel Díaz. Y atención ahí porque se nos... En el tiempo que hemos estado en el grupo perseguidor, atención porque ahí justamente había atacado Daniel Crespo, que lo teníamos unos metros por delante. 9 kilómetros meta. Ahí tenemos al Junior, sorprendente. Ay, qué buena noticia de ver el ciclismo base, y a cargo del Club Ciclista Sax, Jiménez Ganga. Y ver Sabia Nueva en el pelotón, en este caso Sergio Blasco, conduciendo el grupo perseguidor. Recordamos, cabeza de carrera, Daniel Crespo. Aquí a 8 kilómetros para meta. 20 segundos. Solamente 20 segundos. Daniel Crespo con el grupo perseguidor. Ahí en ese movimiento, la jugada del ULB Sport, buscando la victoria de etapa. Y de momento, pues con esta ventaja, de momento insuficiente por parte de Daniel Crespo. Ahí llegamos a la altura de Raquel Gisbert y Cristina Hueso, que habían tomado la salida ahí en el alto de Tibi. Ahí tenemos Raquel Gisbert, Cristina Hueso, ahí que van a ser rápidamente absorbidas por el grupo perseguidor. Ahí lo ha hecho ya Daniel Crespo. Ahí tirando con fuerza, Ahí tirando con fuerza, recordamos, a unos 6 kilómetros para meta, un poco menos. Y ahí el grupo perseguidor de Daniel Crespo. Y continúa, Continúa ahí Sergio Blasco, ahí colaborando con el actual líder virtual, con Roberto Martínez del Automóviles Gomis. Ahora un poquito al margen, lógicamente no se van a poner a tirar los dos hombres del ULB, como José Manuel Díaz
y su compañero de equipo. Ahí lo está haciendo Sergio Blasco, Roberto Martínez. En la parte de atrás de momento no pasa nadie. Ahí vemos a Sabater ahí al fondo. Ahí Sergio Blasco, Roberto Martínez, que va justito, Ahí lo está dando todo Roberto Martínez. 1 minuto 20 con el grupo perseguidor. Y lógicamente por los hombres del ULB, que no van a ir a tirar, pero sí a atacar, como lo está haciendo ahora José Manuel Díaz. Intentar irse en busca de su compañero de equipo. Y atención, porque ahí tenemos a Sergio Blasco, el valiente corredor del Jiménez Ganga. Vemos con qué facilidad va a llegar a la rueda de José Manuel Díaz. Ahí lo hace ahora en ese momento. Y se queda solito tirando Roberto Martínez. Hay unos 10-15 segundos delante nuestro Daniel Crespo. Bueno, incluso pasa al relevo. Sergio Blasco. Aunque tal vez tendría que haber dejado trabajar un poquito más a José Manuel Díaz. Ahí tenemos el grupo ahí al fondo, Han abierto ahí un importante hueco, Han abierto ahí un importante hueco. Ahí tenemos, marcamos en los rótulos José Manuel Díaz, Sergio Blasco. Y marcamos ahora, tenemos siendo absorbido, el corredor Master 60 Eliseo Boix. Ahí ese momento, aprieta José Manuel Díaz, se deja unos metros a Sergio Blasco. 5 kilómetros para meta, 5 kilómetros justos, justamente con nuestro GPS. 5 kilómetros justos. Por detrás, Roberto Martínez. Continúa él solito con su batalla particular por la general de esta Interclub Vinalopó. Roberto Martínez. Situación de carrera. Recordamos, Daniel Crespo. Ahí a unos 15 segundos José Manuel Díaz. Y lo vemos un poquito más atrás, el junior Sergio Blasco. Vemos con esa equipación nueva del Jiménez Ganga, con las sombreras de color blanco. Al menos se identifica bastante bien. Y bonita equipación la del conjunto junior del Jiménez Ganga. Y ahí José Manuel Díaz, que tiene a la vista a su compañero de equipo. Tal vez un poco lejos. Y recordamos esta doble lucha. Doble rasero tenemos hoy aquí. Esa lucha por la general por parte de Roberto Martínez, ahí en el grupo perseguidor, detrás nuestro. Y la de José Manuel Díaz y Daniel Crespo en busca de la victoria ahí en calles de Ibi. Seguimos avanzando, 4 kilómetros meta. Ahora rueda de Sergio Blasco, que parece que se ha recuperado en este terreno de falsos llanos, Tenemos Ibi ahí al fondo. Y atención, 3.200 metros. 3.200 metros para meta. Ahí vemos José Manuel Díaz, que ahora ha aumentado un poquito la diferencia con Sergio Blasco. Y el grupo que a su vez se va echando encima. Ahí nos parece Ismael Medjahed, moviendo ficha en la parte trasera. Ahí por lógicamente por Sergio Blasco mirando hacia atrás. Y sabe que el grupo se le va a echar encima. José Manuel Díaz en busca de su compañero. Ahí tenemos ya menos de 3 kilómetros para meta. 2.800 metros. Ahí Sergio Blasco. Vamos a ver hacia atrás. Se va echando encima del corredor del Jiménez Ganga. Avanzamos con la moto, nos vamos a José Manuel Díaz, actual vencedor de esta Interclub Vinalopó del año 2016. Vamos a ver la ventaja con su compañero de equipo. Allí al fondo, pasando ahora ese paso inferior de la autovía. Y algo más, entre 15 y 20 segundos de diferencia. Y ahí tenemos ya, kilómetro casi 66. Al pasar por el paso inferior de la autovía. Ahora 2 kilómetros meta, 2 kilómetros. Vaya, emoción hasta el final. Ahí lo que parece claro es la ventaja que tiene Daniel Crespo.
lo que parece claro, por lo menos la diferencia hay de unos 35-40 segundos sobre el grupo perseguidor y José Manuel Díaz, que se queda a mitad de camino entre la cabeza de carrera del grupo perseguidor. Tiramos hacia atrás y nos tenemos unos 10 segundos más atrás el grupo del actual líder virtual. Ahí se nos cantaba por red de vuelta 1 minuto 30 el grupo de Álvaro Arenas. Tirando de zoom, ahí tenemos al fondo, nos ha parecido ver ya a Daniel Crespo a 1,5 kilómetros de la meta. Ahí tenemos al dorsal 1 de José Manuel Díaz, el ilicitano. Vemos el grupo que se le va echando encima. Vamos a ver quién está tirando del grupo ahora. Ahí vemos a Roberto Martínez. No hemos alcanzado a verlo. Así que adelantamos esos 15-20 segundos buscando la rueda de Daniel Crespo en esta rotonda. 1 kilómetro meta, 1 kilómetro meta. 1 kilómetro para Daniel Crespo. Y de mantenerse esa diferencia, ahí tenemos a Daniel Crespo. Ahí esa jugada por parte del ULB Sport Monforte. De momento está dando sus frutos. Vamos a ver estos últimos metros. 800 metros. Y creemos que sí, creemos que sí que puede llegar. Creemos que sí que puede llegar. Cambiamos de cámara a cámara angular. Ahí tenemos Daniel Crespo entrando en el último medio kilómetro. Atención, solo 20 segundos para Daniel Crespo. 20 segundos, más que suficientes, nos parece. Y más el terreno esté picando hacia arriba. Ahí mirando hacia atrás. 20 segundos, más que suficientes para Daniel Crespo. Y atención al grupo perseguidor. Recordamos sobre todo la diferencia con el grupo de Álvaro Arenas, que ya, por lo que se nos cantaba, una ventaja casi de los 2 minutos. Vamos a ver, porque esto es un pequeño vuelco en la general, que no definitivo, de finalizar así. Ahí tenemos, va a llegar Daniel Crespo. Va a llegar Daniel Crespo. Ahí tenemos la meta en la avenida Juan Carlos I. Y ahí tenemos victoria, después de pasar Tibi, ese arranque en solitario por parte del equipo ULB Sport Monforte. Y victoria en esta cuarta puntuable de la Interclub Vinalopó. Victoria para Daniel Crespo. Vamos a ver qué es lo que pasa por detrás. Y ahí tenemos Medjahed, Vicent Pla, Fajardo, Chincoa, José Manuel Díaz, que ha sido finalmente absorbido, David Hernández. Y hay un pequeño hueco ahí con Óscar Valera, Roberto Martínez, que termina a 15 segundos, Óscar Valera, Vicente Marco, Luis Mendoza, Antonio Sabater, Antonio García. Y ahí entra el junior Sergio Blasco a 38 segundos, un poquito más atrás. Ahí tenemos a Ibars. Y el reloj que sigue corriendo. Ahí cuando vemos a Eliseo Boix. Y el reloj que sigue corriendo. Así que cambiamos el plano. Cambiamos el plano. Y ahí tenemos a Pedro José. Nos parece ver a Pedro José López, a Carlos Antón. Pedro José López y Carlos Antón. Ahí tenemos. Nos tiene acostumbrados con qué facilidad. Pedro José López entra en meta 1.46 y a 1.51. Atención, el grupo del líder. El grupo del líder, Álvaro Arenas. Álvaro Arenas a 1 minuto 51. Y atención, porque esto supone un pequeño vuelco. Bueno, más que vuelco, un cambio en la general. Y atención, porque va a pasar Roberto Martínez a encabezar la general con 1 minuto 33 sobre Álvaro Arenas. Y prácticamente las diferencias se mantienen con las que había, porque tenemos a José Manuel Díaz a 2 minutos 16. 2 minutos 16.
David Hernández del ULB Sport también a 2.26. Ahí quinto se situaría Antonio Sabater, Antonio Sabater a 2.29. Pedro José López en la general a 2.35. David Fajardo se situaba a 2.36. Óscar Valera a 3 minutos. Raúl Serna a 3.33. Y el top 10, Carlos Antón a 3.42. Esto es lo que queremos decir, que no está ni mucho menos terminada esta Interclub Vinalopó con todo lo que nos queda. Estamos en el Ecuador. Todavía nos faltan 4 pruebas. Recordamos Monforte, Elda, Agosti, Novelda. Y atención porque esos son 300 kilómetros todavía, 300 kilómetros todavía de carrera. Y atención porque esto puede pegar un vuelco en cualquier momento. No nos engañemos con los recorridos. Hay recorridos, por ejemplo, el del próximo sábado en Monforte, desde la Font del Job, ahí con ese terreno, recordamos, Hondones, Barinas, Alto del Algarrobo, ese terreno inédito para una carrera, como es el Cañada de la Leña, Algueña, con ese asfalto rugoso y estrecho. Es decir, todo por delante, todo por jugarse en esta Interclub Vinalopó, cuando seguimos viendo corredores entrando a meta. Ahí recordamos el tercero de los grupos a unos 5 minutos. Y el último de los grupos a unos 7 minutos aproximadamente del vencedor. Aquí tenemos la repetición de la entrada de Daniel Crespo en esta avenida Juan Carlos I. Después de esos 68 frenéticos kilómetros que hemos tenido hoy con Benifallim y Puerto de Tibi. Fantástica la jornada, No defraudan para nada este tipo de carreras. Carreras cortas, nerviosas y frenéticas, para nada aburridas, con constantes cambios. La verdad que un lujo que en algo menos de 2 horas podamos tener este espectáculo. Y aquí estamos para ofrecérselo. Hoy hemos sido testigos de aquí de la victoria de Daniel Crespo. Ahí más atrás, como volvemos a repasar, en el cajón, Medjahed y Vicente Pla, el corredor del BioRacer. Ahí tenemos Roberto Martínez, ahí sabedor, lo hemos visto, sabedor de que se va a colocar como nuevo líder, esa maglia rosa de líder de esta Interclub Vinalopó. Ahí tenemos el top 20, con esa victoria de Daniel Crespo. Por delante de Medjahed, Pla, esa novena posición de Roberto Martínez, con esos 15 segundos que había que restar a 1.51, y esa es la diferencia, porque recordamos que ahora la general, Roberto Martínez la encabeza con 1 minuto 33 sobre Álvaro Arenas y 2.16 sobre José Manuel Díaz. Y la entrega de premios, recordamos, el corredor de Castalla, Sergio Blasco, carrerón hoy aquí en IBI. Ahí por delante de su compañero de equipo Víctor García y Eloy Palomar. Las corredoras féminas, Raquel Gisbert y Cristina Hueso. Ahí en Master 50, Christopher Leslie, Daniel Crespo. Y ahora la montaña y las metas volantes, en este caso la montaña. Y los 7 primeros de la general. Ahí tenemos a José Manuel Díaz, sexto. Ahora va en imágenes Chincoa, José Luis Chincoa del Volata. Ahora David Fajardo, también carrerón hoy aquí. Espléndido espectáculo que hemos visto. Ahí esa cuarta posición, tercera posición para Vicente Pla del BioRacer Fira de Tossans. La segunda posición para Medjahed del ULB Sports. Y esa victoria de Daniel Crespo, ahí con Rubén Plaza, invitado de lujo aquí en su pueblo, en IBI. Y ahí tenemos los 3 primeros, Daniel Crespo, Medjahed y Vicente Pla. Ahora vamos a los maillots y rápidamente, bueno, los equipos hoy en la etapa, el ULB Sport Monforte por delante del BioRacer
Fira de Tosans, tercero el Encacón. Mayor de líder en alicantino, Roberto Martínez. Lógicamente no lo va a llevar la semana que viene. Sí que lo va a hacer Pedro José López. Sí que lo va a hacer Pedro José López por puntos. También lo va a hacer como joven Lorenzo Pardo. Ahí tenemos el corredor del Jiménez Ganga, Lorenzo Pardo. Recordamos la semana próxima en Monforte. Ahí tenemos a Pedro José López con ese maillot de las metas volantes. Montaña para Óscar Valera. Recordamos, segundo en la general se situaba Álvaro Arenas con 7 puntos. Y como no, nuevo líder Roberto Martínez, corredor automóviles Gómez Bicisport Poli. Así que trabajo para el equipo del Automóviles Gómez, sobre todo ahí la semana que viene en la Font del Job. Ahí tenemos maillot de todos los líderes. Y hasta aquí finalizamos esta cuarta puntuable de esta novena Interclub Vinalopó. Y nos despedimos hasta una próxima cita. Esperamos vernos aquí a través del canal YouTube. Hasta la próxima.